Continuamos con Rumbo Minero TV. Hoy contamos con la presencia de Pedro Martínez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Esta secuencia llega gracias al auspicio de Aprenda, el Instituto de la Microempresa del Grupo ACP. Cada mañana Víctor disfruta del pueblo y su gente, del pan que Gilberto amasa con los mejores ingredientes, de la información más reciente del kiosco surtido de Sofía. Mientras avanza, se abre un negocio a su paso. Para mí, como capacitador de Aprenda, es el momento de darle rumbo a miles de emprendedores gracias a la empresa minera. Celebremos el crecimiento. Aprenda, desarrollo de capacidades que genera progreso. Estamos con el ingeniero Pedro Martínez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Bienvenido a Rumbo Minero, ingeniero. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias, bien. Gracias por estar acá con nosotros. Ingeniero, quisiéramos comenzar un poco por su opinión en lo... Bueno, vienen cerca de 50.000 millones de dólares en inversiones en minería. Se habla que China, por lo menos en los próximos 20 años, va a necesitar de mineral para el tema de la construcción, según el BID. Se habla también de grandes proyectos. Y dentro de esa pregunta quisiera hacerle también la pregunta, ¿cómo hacemos para concertar un poco entre todos y comunicarnos de tal manera que el peruano, que esté o no metido en la minería, entienda la importancia de la minería y de aprovechar estos precios y este boom? Porque al final vamos a desarrollar otros sectores, como son el turismo, como son la construcción y otros sectores. Metalmecánica. ¿no? ¿Cómo podemos enfocar este tema, ¿no? Vamos a ver, pasada la incertidumbre que generó desde la campaña electoral y luego con la elección del gobierno del presidente Humala, todo este tema vinculado con el gravamen minero, que obviamente, reitero, generó incertidumbre en los inversionistas de cómo iba a venir esta nueva carga fiscal, cómo los iba a afectar, cómo iba a afectar la rentabilidad de los proyectos, de las ampliaciones. Digamos que terminada esta etapa y ya identificado el gravamen minero en sí, y aprobado y promulgadas las leyes, digamos que esa incertidumbre que surgió en ese momento desapareció. Y hemos tenido información de que los diferentes inversionistas van a continuar con los proyectos, van a continuar con las ampliaciones que ellos tenían pensado realizar para los próximos años en el país. En ese sentido, si bien a principios de año teníamos alrededor de 42.000 millones de dólares de inversión en la cartera que maneja el Ministerio de Energía y Minas, la viceministra Vilca en Perumín, en Arequipa, mencionó la cifra de 50.700 millones de dólares como nueva identificación del volumen de la cartera de inversión. Entonces, digamos que esto obedece, vencida esta incertidumbre, esto obedece a lo que los inversionistas esperan desarrollar en el país en los próximos 10 años. Para los primeros 5 años se estima una cartera de inversiones del orden de los 30.000 millones de dólares, pero para que esto se dé hay que trabajar varios frentes. Un frente definitivamente es el tema social, el tema ambiental, el tema de trámites, Exacto. el tema vinculado con diferentes alternativas que está viendo el gobierno central referidos a ordenamiento territorial, zonas ecológicas económicas, el propio reglamento de la ley de consulta previa, etc. Y trabajar los frentes también vinculados con la parte de trámites, como decía, porque hay muchos permisos que se están tomando mucho tiempo. Hay que darle celeridad, ¿no? Hay que darle celeridad, hay que flexibilizar todo lo que pueda trabajarse vía internet, permisos, etcétera, Exacto. a efectos de lograr que esto sea efectivo y eficiente, y de tal suerte que las inversiones puedan discurrir en los plazos programados. Hay que tener mucho cuidado porque si nosotros demoramos mucho los permisos, las casas matrices, al ver que se retrasan los proyectos, destinan esos recursos a otros países y dejan de venir o de fluir al mercado local. Por ejemplo, Sauner, que adquirió cerca de 300 millones de dólares en bienes de capital para el proyecto Tía María. Correcto. Y todavía está durmiendo de los sueños de los justos, ¿no? Exactamente. O que, digamos, el reglamento de
de la ley de consulta previa sea un reglamento muy claro, muy preciso, que no deje pues ninguna suerte de interpretaciones que sigan demorando los proyectos. Hay más de 159 proyectos entre la mediana, gran minería o pequeña minería que esperan luz verde, como usted bien dice. Sí. El reglamento, por ejemplo, este es un caso actual. Ya tenemos una ley de consulta previa. Nosotros creemos que en la medida que recoge el espíritu del convenio 169 de la OIT, es un convenio, creo que va a ser una buena herramienta para el país, pero para que funcione como una herramienta efectiva, eficiente, el reglamento tiene que ser muy claro, muy transparente, acotar los temas de tal suerte que no queden a interpretaciones antojadizas o interpretaciones sesgadas de lo que este convenio establece. Tema clave es que efectivamente se ha recogido dentro de ello el hecho de que no tiene carácter vinculante. Es decir, acá hay que ser muy claro si el país debe verse como un todo. El gobierno tiene que ver al Perú como un país unitario y al final el gobierno o el Estado es el que debe tomar la decisión final de cuál es el resultado de esta consulta. Hay varios temas vinculados con eso. Y también está, bueno, por un lado se ponen, digamos, más impuestos a las empresas mineras, pero el otro lado de la moneda tenemos 7.000 millones de dólares estancados, digamos, en las presidencias regionales por concepto de canon minero, que están ahí en lugares que son muy pobres y que no dan paso, no siguen avanzando, no se hacen proyectos. Como por un lado el gobierno pone más impuestos, ¿no? Lo cual, bueno, eso ya se aprobó, pero por otro lado tenemos el dinero estancado. Y 7.000 millones de dólares estancados en un país pobre. Entonces, ¿cómo poder solucionar eso? Creo que también debería estar dentro de la agenda, darle celeridad y desburocratizar pues, las presidencias regionales, ¿no? Hay varios temas ahí también de fondo, ¿no? Yo creo que tal como fue concebida la estructura del canon, que si bien tenía de repente el espíritu de la norma era darle o dotar de recursos a las zonas donde se desarrollan las industrias extractivas, llámese sea minería o hidrocarburos. Creo que el fin era loable en ese momento. Sin embargo, esto ha devenido en una serie o ha traído una serie de problemas como los que usted menciona. Hay un problema de gestión en los gobiernos subnacionales, llámese regionales o locales. Hay un problema de gestión, no hay una clara identificación de las cosas y las inversiones que hay que hacer, sea en infraestructura, en educación, en nutrición, en salud. No tienen absolutamente claro tema, ¿no? de dónde invertir. Digamos que el SNIP cumple una función que es importante para evitar que estos fondos vayan a convertirse en corrupción, en monumentos o al árbitro o al referee o lo que sea. Claro, y no generen desarrollo sustentado en el tiempo. Exactamente. Que ayude a... Entonces, yo creo que el SNIP ha cumplido un rol importante. Deberíamos reestudiar el tema para ver cómo bajamos ese SNIP a nivel... Claro. A los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Pasos más simples, tramos más facilitar viables, ¿no? la inversión. Y adicionalmente, ¿qué cosa hacemos con los gobiernos regionales y locales para dotarlos de los profesionales que se requiere para tener una buena gestión de esos recursos? Correcto. Los recursos están emposados allí. Casi la explicación que nos dan las autoridades respecto de este nuevo gravamen minero es destinar esos recursos a las zonas donde no hay canon, a las zonas que no reciben canon ni regalías. Exacto. Porque hay, obviamente, regiones en el país que no tienen industria extractiva importante y por lo tanto no reciben y que requieren recursos. de mayor inclusión social, porque también se va a reorientar hacia un mejor desarrollo de infraestructura, que es importante para todos, no solo para la minería, ¿no? Para todo el país. Si el fin es ese, y obviamente hay que monitorear y hay que vigilar que efectivamente los recursos se destinen a estas zonas. Si el fin es ese, enhorabuena. Yo creo que hay que volver el país un poco más uniforme, pero trabajar en dos frentes. En las zonas que no reciben canon de regalías y las zonas que sí reciben, ¿cómo hacemos para dotar de profesionales
para mejorar la gestión, para desburocratizar estos temas vinculados con trámites nuevamente, Exacto. de tal suerte que puedan invertir esos recursos de manera óptima. Así es. Ingeniero, nos vamos a un corte comercial. Nos acompaña, por favor. ¿Cómo no? Gracias. Pausa y regresamos.